Bien, seguimos con el estudio. Hoy día nos toca estudiar lección número 35. Lección número 35. Y vamos a seguir con el concilio. ¿Ah? Habíamos visto el problema de la circuncisión, lo que va, la enseñanza que se estaban metiendo y lo que Pablo y Bernabé enseñaba y los demás enseñaban. Es si hay un choque de doctrina. Pero se llega a la reunión, se juntan las autoridades, se juntan los apóstoles, se juntan los ancianos que lleva Pablo, los representantes también de Antioquía, y van ellos a exponer, van a ver, van a llegar a una conclusión. Qué curioso, todo nervioso, qué pasa, a qué vamos a llegar, qué situación. E importante era defender cada uno su idea o lo que el Señor era lo que le había mostrado a cada uno en ese sentido, ¿ya? Hay una cosa, uno que lo que el Señor iba guiando y lo otro era lo que ellos conocían desde la antigüedad y lo que la ley le marcaba. ¿Ya? Oramos al Señor. Se me había olvidado. Padre, te bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias, gracias por tu bondad, por tu belleza, por lo admirable y maravilloso que tú eres. Bendice nuestras vidas, Señor. Guárdanos, protégenos cada día y a través de leer tu palabra, bendícenos grandemente a nuestro ser. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias. Señor, están en tu cuidado, Padre eterno. Bendícenos, te pedimos tu gracia y dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. El concilio en Jerusalén. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Ya? Y después de mucha discusión, sí, no era fácil, ¿eh? Esto de escuchar aquí, quizá, y no, un ejemplo, no sé cuántos días duró esta discusión, un día, 2 días, 1 hora, 2 horas, no, pero y después de mucha discusión, es decir, no iba a ser corto esto, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Cornelio, ¿se acuerdan? Ya. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Cornelio. ¿Se acuerda? Pablo estaba hablando y sin decirle recién el Espíritu Santo, nada, nada. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y fueron bautizados. Y Pedro quedó así. Pedro estaba hablando y vio que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos sin circuncidarse. El Espíritu Santo fue el que decidió, ¿ya? 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, ustedes judíos cristianos, fariseos cristianos que ya se convirtieron al cristianismo, pero siguen con ¿qué? Con los argumentos antiguos, tienen que cambiar su formato, su pensamiento. Es decir, no, yo acepté a Cristo sí, pero sigo con mi idea, yo sigo haciendo lo que yo quiero. No, 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 es así, no. Tiene que entender qué es lo que Dios quiere y que Dios transforme su vida, su mente y su corazón. No es lo que yo quiero hacer. No, yo acepto al Señor, pero a mi manera. No, yo creo en el Señor, pero a mi manera, por eso estoy siempre en mi casa. No es así. No es así. ¿Ya? ¿Y por qué tentáis a Dios? ¿Ah? ¿Por qué queréis colocar imposición cuando Dios no la está colocando? ¿Por qué estáis colocando yugo cuando Dios no está colocando ese yugo o cargas cuando Dios no la está colocando? Porque tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos
de igual modo que ellos, nosotros como judíos y ellos como gentiles, pero a través de quién? De Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Entonces, toda la multitud cayó. Imagínense, multitud. Es decir, los discípulos, los apóstoles, los ancianos, los judaizantes, los fariseos, había mucha gente en este lugar. Y el escándalo era bien grande. Entonces toda la multitud cayó y oyeron ¿a quién? A Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué más testimonio? No estaba ninguno de ellos circuncidado, milagros, sanidades, la palabra, creían, se arrepentían, había cambio de vida, sin experimentar la ley o la circuncisión. La circuncisión no hacía al hombre un hombre transformado, renovado, no, era un pacto. Pero no trabajaba aquí en la mente, en el corazón del hombre. Pero lo que veía Pablo, lo que contaba Pablo y Bernabé, era increíble en ese viaje misionero lo que Dios había hecho con ellos. Es más, ahora hay instauradas nuevas iglesias, no sinagogas, iglesias, donde asisten ¿qué? Creyentes, judíos, griegos, de todas las nacionalidades metidas ahí alabando a Jesús. Cambio, sin circuncidarse. El término maravilla, entre riqueza literaria, me marca y me dice, compare teratología, en la ciencia que trata de los fenómenos naturales inexplicables. ¿Ya? Maravillas son, entonces, fenómenos naturales inexplicables. Eh, También denota ocurrencias extraordinarias, prodigios sobrenaturales, maravillas, prodigios sobrenaturales, presagios, portentos, manifestaciones no usuales, incidentes milagrosos que presagian el futuro más bien que el pasado, y actos que son tan raros que hacen que el observador se maraville y se espante. Eso es maravilla. ¿Ya? Eso es maravilla. Señales, maravillas constituyen un balance perfecto. En eso de tocar el intelecto, las emociones y la voluntad del ser humano. Señales, mire, escuche bien, señales y maravillas, lo que marca acá el versículo 12, constituyen un balance perfecto. Señales y maravillas. Maravillas que era prodigios sobrenaturales, presagios, portentos, manifestaciones no usuales. Señal y maravilla constituyen un balance perfecto en eso de tocar ¿qué? El intelecto, las emociones y la voluntad del ser humano. Eso cambia al hombre. Eso transforma al hombre. Eso ya puede tener cualquier idea y puedo ser el ateo más increíble, pero eso me lleva a creer. Nadie me va a convencer lo que he visto que ha sido sobrenatural, que ha cambiado mi intelecto, mis emociones y mi voluntad. ¡Wow! Y cuando ellos callaron, después de contar estas maravillas y señales, Pablo y Bernabé, aquí estamos viendo todo el alegato, habló Pedro, después habla Pablo y Bernabé, pero hay otro personaje que es Jacobo. Voy a la ayuda porque después me estoy retrocediendo. El 15:7, Pedro se refiere a su ministerio en la casa de Cornelio. Eso es lo que le iría marcando. El versículo 10, tentar a Dios, dice, añadir la ley a la fe es como tentar a Dios, porque de hecho ello significa que la muerte sacrificial de Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación, y lo que marcaban ellos que tenían que circuncidarse. ¿Cuál era la idea? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ellos marcaban, más que creer en Jesús, era que la circuncisión los llevaba a la salvación.
Es decir, todo lo que había hecho Cristo quedaba en vano. El versículo 12, cuando habla Pablo y Bernabé, dice: la irrefutable evidencia proporcionada por el poder del Espíritu Santo desempeñó un papel significativo en la histórica decisión tomada por el Concilio de Jerusalén. Es decir, no es que yo creo, no es lo que yo pienso, no, que yo creo así y así yo creo, no sé lo que pensáis tú, pero yo creo así. No, no es eso. Aquí están hablando Pablo y Bernabé, no lo que ellos creen, sino lo que el Espíritu Santo ha hecho, lo que Dios ha hecho. Y esa evidencia, peleen con Dios. Es con eso está diciendo Pablo y Pedro. Esto es lo que Dios hizo. Esto es lo que Dios hizo acá. Esto es lo que Dios hizo. No lo que nosotros hicimos. Es lo que Dios hizo y nos maravillamos. Nosotros estamos contando que hizo esto con estos gentiles. Y llegamos a otro lugar. También hizo esto. Esto es lo que hizo Dios. Y sigue siendo Dios. No le estoy contando lo que yo creo, lo que Dios está haciendo. Entonces ellos, callados. ¿Qué habla Jacobo? Jacobo dice, y cuando ellos callaron, Jacobo rompió, no rompió, Jacobo respondió, hasta que comprarme lente, ¿eh? Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ya, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No le coloquemos carga, no le coloquemos imposiciones, no. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se inquiete. Ya que hay si esto tenía ese problema, hoy día se convierte, oiga hermanos, se convierten en hermanos, llegan a la iglesia y nos faltan los hermanos que le colocan todos los reglamentos a ver y por haber encima. No deja que vayan paso a paso, no, todo de un viaje, todo de un viaje. No es que esto así, no es que esto acá. Y muchas veces la gente se va, ¿no? Porque se cabrean de todas las cosas que tienen que hacer. No entran en un proceso, no, se coloca todo encima, todo encima. Y ahí es donde entramos nosotros con la dificultad. Había un hermano, y para que vea que es complicado esto, había un hermano que lo conocí, todo lo demás, y pasa que él entra a la iglesia nuevito, y nuevito que era, lo hacen coordinar. Lo hacen coordinar, pero ahí viene el otro detalle, no le enseñaron. Le dijeron, ¿y qué hago? Ahí el Señor le va a guiar. El Señor le va a guiar. Ahí va a aprender. ¿Pero qué es lo que le hacer? No, pero ahí el Señor le va a dar palabra. Después lo estaba predicando y era nuevito. Cuando yo me encontré con él, me dijo, no, que yo coordinaba allá y hacía esto, hacía... Y dije, ¿pero cómo hacía eso usted? Sí, pues, si nadie me decía, yo más o menos creía que era así y lo hacía así. No, dije, yo eso no se hace así. Usted la coordinación puede variar muchas cosas, pero tiene que darle la instrucción, la idea, y usted más o menos puede marcar, o muchas veces a uno le pasa una pauta, pero una pauta
para no perderse o tener las cosas que pueden venir, pero la pauta yo la puedo girar para cualquier lado y hacer una coordinación conforme lo que Dios quiera, pero tengo que darle las instrucciones, no puede subir así. No, dijo, y más encima ya está predicando. Y no tenía mucha idea de la palabra. Entonces yo decía, pero ¿cómo predica usted si usted no le hicieron ni estudios ni nada? No, usted no le hicieron ni una práctica como para empezar a predicar. No, nada, nada. Wow, complicado, dije yo, le dice, muy complicado. Y el hermano entró y empezó a prepararse y todo lo demás y empezó a hacer todas las cosas bien y se daba cuenta que sí, a la verdad no, todo lo que hacía, lo que había hecho anteriormente lo hacía sin conocimiento de nada y lo metieron nomás. Y muchas veces a la gente nueva se le presiona mucho, mucho, a los hermanos nuevos se le presiona mucho y quieren que agarren el ritmo muchas veces de lo que hermanos que están a full. ¿Ah? No, vamos a con este hermano. ¿No? Y a veces hay que tantear qué tal el hermano si tiene la capacidad, porque hay hermanos tenemos que tener claro, hay hermanos fuertes en la fe, hay hermanos débiles en la fe. La palabra nos marca, no todos somos fuertes en la fe, no, hay hermanos fuertes, medianos y débiles en la fe. Y tenemos que apoyar a nuestros hermanos débiles en la fe. Y tenemos que tantear, uno como líder tiene que tantear al hermano qué capacidad tiene la fe débil, estable e inestable. Uno va viendo esos detalles, va fijándose eso. No puedo darle mayor carga a alguien que no es estable o que no es firme en la fe. Entonces, no puedo darle una responsabilidad y menos darle una responsabilidad a alguien que recién viene llegando muy fuerte. No es complicado en ese sentido. Hay que enseñar, no hay que imponer. Y muchos hermanos sí imponen las ideas y lo llenan, así que los hermanos ya vienen nunca más. No vienen nunca más. Entonces, aquí viene lo que, bueno, Jacobo le está respondiendo a la iglesia. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se inquiete, se convirtieron bien. Pero no les demos tanta cosa y reglamento. No le demos tanto a la ley y todo lo demás. Cuidado, tengamos cuidado. Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, ¿ya? De fornicación, de ahogado y de sangre. Muchas veces nosotros nos encontramos con católicos, todo lo demás, y a veces hermanos que vienen del catolicismo y le damos fuerte quizás a la iglesia católica, no, que usted es católico, no, que esto no, aquí, acá. Pero hay un referente aquí, muy claro. Y es un referente apostólico en este sentido y que nos deja bien claro que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde leído cada día de reposo. Eso era como una señal clara, todos los tiempos, todos los días de reposo se leía esta ley o este mandamiento. Y era tan claro que sí los gentiles podían hacerlo. Habla mucho y nosotros cuando hablamos de ídolos, sí, es que ellos vivían, acordemos que ellos, muchos vivían en la mitología griega, muy fuerte la mitología griega. Y muchos ídolos, y ellos venían con todas esas costumbres, con todas esas costumbres. Entonces la iglesia, si no iba a pasar lo mismo que por Israel, que en el desierto, en los 40 años que anduvieron vagando, en el desierto
¿Qué hubiese pasado? Ellos andaban aún con sus ídolos. No hubo un cambio. Pero estos cristianos que entraban y que eran nuevos, era importante que separarse de la idea de los ídolos, uno dejar a los ídolos, pero no solamente la estatua, sino de mente y de corazón, soltarse de ellos. Claro, porque uno puede decir, saco mi estatua, pero de repente sigo con las costumbres de los ídolos. Ellos podían seguir con las costumbres de los ídolos. Es más, podían celebrar todavía las costumbres de los ídolos. Complicado. Y sí, hay gente que, aún siendo cristianos, todavía sigue celebrando fiestas de los ídolos. Siendo cristiano, aún se celebra fiestas paganas. Siendo cristiano, algunos celebran fiestas paganas. Halloween, bueno, una fiesta pagana. Podemos ir a la Tirana, fiestas paganas, y empezamos a encontrarnos con diferentes fiestas que muchos de los cristianos se van a meter o están metidos o también son tan involucrados en tales fiestas. Curioso. Curioso. Pero llega a este consenso Jacobo, es como un mediador, es uno que ha visto todo lo que discutieron y todo lo demás, pero también lo que ha avalado Pedro, lo que Dios ha mostrado a Pedro, también quizás a Pablo Silas, pero se afirmó también con Pedro muy fuertemente y llega, mire, Dios usa a Jacobo y llega a un consenso claro que después vamos a ver este acuerdo. ¿Ya? Dice, entonces, porque desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. La ayuda me marca, dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios trajo un armonioso acuerdo entre enérgicos líderes cristianos envueltos en una discusión y contienda no pequeña. No pequeñas. ¿Ah? El Espíritu de Dios trajo un armonioso acuerdo entre enérgicos líderes cristianos envueltos en una discusión y contienda no pequeña. Pero ¿qué pasó? Llegó la armonía. Llegó la armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué dice Salmo? Salmo 100, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando estaba esta discusión, todo lo demás, pero a través de lo que hace el Espíritu Santo en Jacobo lo usa para llegar a una estabilidad, a una armonía en hombres que estaban discutiendo férreamente, que querían colocar, algunos que querían colocar sí o sí sus ideas, pero el Espíritu Santo habló, usó a Jacobo y estabilizó y todos fueron bajados, aún los pensamientos fueron sometidos, mis ideas fueron sometidas. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo. Qué hermoso es el Espíritu de Dios. Qué necesario es el Espíritu Santo para nuestra vida día a día. Qué importante para el crecimiento de la iglesia. Qué importante para el avance de la obra del Señor. La obra de Dios no se detiene. El Espíritu Santo tiene hartas ganas y está en sus planes, está en su deleite que esto siga avanzando. Dejemos que su obra avance. Señor le bendiga. Gracias por seguir estudiando.